Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Yo soy Yuri y como pueden ver, tenemos una invitadaza de honor, la cual me siento súper orgullosa y muy agradecida que nos acompañe. Ella es Alejandra Trejo Huerta, licenciada, déjenme lo leo porque está bien largo su título, licenciada en música con orientación en ejecutante y bueno, actualmente profesora en enseñanza musical con 6 años de experiencia en preescolar, maestra de música, ¿no? Y casi a unos cuantos mesecitos de ser maestra en educación básica, egresada de la UPN, Zapopan, mi ahijada. Vale, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por su amabilidad. Gracias a ti. Y por eso, aprovechando que la tenemos a ella, el tema del día de hoy es la utopía de las artes en educación. creemos que este tema es muy importante y la verdad es que aparte de la experiencia en educación básica que tiene Ale, su proyecto de titulación, su investigación, está muy enfocado a lo que queremos justamente hablar, ¿no? De este discurso a la realidad de las artes en general y bueno, su área en específico que es la música, cómo realmente se vincula en la educación, si sí se le da el peso que se debe, y por eso nuestros subtemas son la importancia del arte versus música en el desarrollo del ser humano, cuáles se pueden y se deben desarrollar en la escuela, la vinculación con alguna otra disciplina y nuestras experiencias, ahí chismecito, ¿verdad? Le vamos a poner. Y bueno, empecemos. A ver, la importancia del arte y la música en el desarrollo humano. Tum, 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 tum. Suena como bien fuerte. Y de hecho es un eje principal de tu investigación, ¿no? De darte cuenta que este es un discurso que siempre está de qué si la creatividad, qué si la música, qué si la danza y cómo influye en el desarrollo, pero ¿será cierto tú? Cuéntanos. Sí, pues realmente este es un tema que me apasionó mucho cuando lo investigué, porque me di cuenta que desde que tengo uso de razón, la música hace maravillas en los niños, en el desarrollo de los niños. Siempre se escucha que, que la música ayuda para las matemáticas, y sin embargo tenemos músicos que son malísimos para las matemáticas. O también que la música ayuda para los lenguajes, y tenemos músicos que no pueden aprender ni siquiera un segundo idioma, no por la parte económica, sino porque no se les da. Entonces, sabe, como que algo no cuadra. Algo no cuadra, ajá, exactamente. Es como querer poner un círculo en un cuadrado. Entonces, de ahí empecé como esa espinita de pensar, bueno, si dicen que la música ayuda para tantas cosas, ¿dónde está eso? ¿Por qué no somos eruditos? En todo, sí, súper sabiondos. Sí, hay muchos que se dedican a la música empíricamente, que tocan por puro hobby. También hay quienes se dedican a la música ya de manera profesional. O solo escucharla, ¿no? Escucharla. Mucha gente tiene este vínculo de asociar parte de su vida, de su historia con alguna canción. Exacto. O las películas las recuerdan porque es la canción de tal película. Sí, o aprenderte algo cantando, ¿no? Ajá. Eso hacemos en preescolar. O sea, todos literal, es cantando un ratito para guardar silencio. Cantamos primero. La lechuza, no nos sale. Ahorita, por ejemplo, si mal no recuerdo, tú desde chiquita estás estudiando música. Sí. O sea, ¿tocas qué? Toco piano desde los 8 años. Desde los 8 años. Ajá, toda mi vida. ¿Podría decirse que tú tienes un referente de una persona que tiene muchos años estudiando de manera formal? De manera formal la música. ¿Cómo has vivido la parte de la educación? O sea, ¿tú qué puedes decir? No, pues yo la música y ya somos una, y entonces las matemáticas, ¿cómo fueron para ti? ¿Sí lo vinculabas con otras materias o? ¿Sí fue más fácil o no? La realidad es que no. Ahorita les trueno la burbuja. Hemos vivido engañados. Corte. Se cancela. No, la verdad es que mi padre era ingeniero civil
y le daba muchísima importancia a las matemáticas. Claro, se sabe, los ingenieros. Por otro lado, mi hermano mayor también le daba muchísima importancia a las matemáticas. Entonces, yo recibí como esa educación por parte de mi papá y de mi hermano mayor. O sea, se te facilitaba por eso. Exactamente, que ellos son los que desde niños, a todos mis hermanos, nos ponían ejercicios de matemática, álgebra básica y cosas así, desde que estábamos en la primaria. Y por ese lado es que a mí se me facilitaron las matemáticas. Lo que sí te puedo decir, para que no sea todo tan oscuro, lo que sí te puedo decir es que ya después, cuando ya me cayó el 20 de toda la parte teórica de la música, que eso te cae generalmente cuando recibes una educación tradicional, el 20 de la teoría te cae muchísimo después de que la analizaste. Entonces a mí ese fue el caso. Ya cuando empecé yo a dar clases a mis alumnos, fue cuando dije, ay, pues sí, aquí sí tiene muchísima relación, claro. ¿Y entonces por qué será tan difícil palparlo en la práctica? ¿Por qué será tan difícil? O sea, yo, por ejemplo, bueno, ya saben que aquí brincamos todos los temas de abajo para arriba y de arriba para abajo, pero es que cuando Ale me platicaba su proyecto y lo estaba desarrollando, diario digo estamos porque yo, mira, diario me quiero poner la estrellita, pero bueno. Estamos investigando. Pues es que lo vivimos juntas, pues, o sea, ella me lo explicaba y yo me sentía ahí parte de, era el ejercicio. Y bueno, me tocó todo el ejercicio de echarle lápiz y coco y pensamiento, porque justamente tú lo vinculaste con pensamiento matemático, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí dices, pues es que sí se puede, pero ¿por qué el que estudia? Porque a lo mejor varios de nuestros maestros lo vinculaban, aunque uno no siempre nomás andamos cantando, pero ¿por qué la práctica, el alumno, el estudiante no puede vincularlo? ¿Por qué no logramos hacerle ver en esta parte del desarrollo humano que la música ayuda para todas las demás áreas? ¿Qué faltaba? Yo creo que lo más fundamental, falta que nosotros lo entendamos como maestros. Yo siento que todos lo separamos así. Todo lo vamos separando, incluso el programa, a excepción del 2022, que creo que empieza como a romper con eso, pero los anteriores es como que todo lo separa, lo académico de lo artístico. Entonces ya desde ahí que separas lo académico de lo artístico, pues los alumnos no tienen como... ¿Lo ven así también? Sí, claro, porque ya... No nomás es separarlo, sino le damos diferente valor. Exactamente. Como este es lo importante, súper necesario, lo otro es si te gusta. Exactamente, si quieres ser mejor persona, que también lo ponen mucho como lo humano. O también se banda o sea, vinculan clase de música con ir a cantar y jugar, pero separado de lo que estoy aprendiendo a lo mejor en mis clases con la maestra. Hace falta como esa verdadera articulación, que yo entiendo el nuevo programa lo intenta generar, pero pues también si no cambias las mentes de las maestras que lo imparten, yo siento que ese es un problema muy grande, porque va cambiando el programa y yo que me gusta leer mucho, lo voy leyendo y el enfoque y todo, y me va gustando más el anterior, y luego me gusta más que el anterior, porque siento que ya está más profundo, pero luego escucho en los consejos técnicos, no sé si les pasa, es que sí lo hacemos. Es que sí se hace. Exacto, siguen con la misma pensamiento. Yo sí lo hago siempre, no consciente. Entonces yo siento que el problema, en lugar de estar cambiando tanto como el programa para que vamos a impartir a los niños, primero tenemos que cambiar lo que aprenden los maestros para prepararse. La manera de enseñar. Y en esta teoría que analizabas tú y que encontraste un poquito de sentido en que sí se puede potencializar el desarrollo humano a partir de las artes, ¿qué nos dice la teoría en ese, de lo que te acuerdas? Hay algunos estudios, porque esta es otra cosa, no hay tantos estudios como se quisiera. O sea, es más lo que creemos. Es más lo que creemos que lo que en realidad se hace. Es más quedó en chismecito. Sí. Pura hipótesis ahí, pero no se profundiza en... Algún músico dijo eso y todo el mundo le creyó. Sí, porque alguien dijo que Mozart ayuda para el desarrollo del cerebro. Ahí les estoy poniendo yo Mozart, desde que estaba en la panza. ¿Para qué? ¿Para qué digo yo? Allá no estuve creída en lugar de corroborar la información. Exacto, es lo malo. Uno se va. Y luego por eso, mira, bien hiperactivo.
sensitiva la niña. Quiere saltar todo Salió el tiempo. contraproducente esto. Y bueno, pues entonces dentro de esos estudios que revisé, hay algunos pocos que mencionan la importancia de las orquestas, de la educación orquestal en los niños pequeños, porque te ayuda mucho a ese proceso socioemocional. Pero son poquísimos los jardines y escuelas en general que realmente trabajan lo que es la orquesta, o la banda de guerra siquiera. Es una millón. Fomenta el compañerismo, la disciplina, la paciencia, la tolerancia, como muchos valores, también ayudar al compañero, entender que un compañero le toca estar adelante, pero tú también eres importante, la autoestima, el autoconcepto, son muchas cosas que sí aportan y que no se trabaja pues a esa profundidad, o quizás sí los ponen nada más a cantar la cancioncita, que a mí me choca que pidan la cancioncita para el festival, porque si no lo ves como con esa profundidad. ¿No sentiste el pegado? Ay, no, ¿cómo crees que hacemos eso? Y aquí ver a una directora. Que alguien te va a ver. Que no se ve de manera con esa profundidad, Sí, sino claro. más bien es para sacar el evento, para que los papás los vean a los niños cantar. Sí, y de hecho sí es cierto, o sea, por mucho tiempo ha estado este discurso, o este debate más bien, el debate de quitar o no los eventos, porque terminamos perdiendo el enfoque del evento, o sea, se supone que es para profundizar en esa arte, ¿no? O sea, para ayudarle al alumno a perder el miedo escénico, a desarrollar su creatividad, a desarrollar su autoestima, su seguridad, y a veces solo lo hacemos porque quedar bien con los papás, Sí. Ay, o porque no canta. va a hacer kermés y va a salir de mi papá a la escuela. ¿Estás de acuerdo que la cancioncita se la puede poner la maestra? Sí. Claro. Y luego derivarle a la maestra de música es como de que mi título, ¿vale esto? Para Vale, esto. ping-pong es un muñeco de veras. Ahora entiendo. Que La verdad es que solamente no me había caído ese 20. Es como por el lado de memorizar, ¿no? La letra de la canción. Pues y sí. ya, porque ¿qué Sí. más? O el bailecito sin El cantar, bailecito. porque a veces es que predomina, el baile o el cantar. Pues en O este bailas evento o canta, cantas. en este evento baila. Sí. Entonces, pero no hacen las dos cosas. O uno. Pero qué padre Bueno, fuera, bueno. imagínate que presentaran una orquesta. Una orquesta, Sí. claro. Que debe. Pero eso sería un ejercicio permanente. O sea, porque no preparas una orquesta para un evento. En Exacto. cambio, una cancioncita sí son 15 días antes Sí, se bailan como 15 días merolicos con la tienes a canción. los niños. Ajá. Por ejemplo, imagínate al cierre del ciclo, Exacto. donde ya se trabajó todo. O en un todos año. los eventos, porque es algo que inicia desde agosto y en cada evento pues es parte del ensayo del fogueo, ¿no? Claro. O sea, va a haber una o dos canciones que la orquesta ahí filarmónica de Guadalajara, Al rato, o sea, imagínate. O sea, pero a ver, también seamos realistas. Tú eres licenciada en música con orientación en ejecución. O sea, que orientación en ejecución dice que tú tienes la capacidad y la experiencia de proponer una orquesta. ¿Todos los maestros de música tienen ese perfil? No. De hecho, incluso los Porque que, también ahí es otra historia. los que estudiamos la licenciatura en orientación en ejecutante, tampoco tenemos ese Ay, perdón, perfil. ejecutante, yo en ejecución. Terror. Ay, no, bueno, qué oso. Yo puedo hacer ese tipo de orquestas porque estudié un curso de dirección orquestal. Sí, por parte de una cátedra. Tú eres de las que venezolana. Ajá. Pero puede ser que, o sea, dentro de esta licenciatura hay varias ramas. No, lo único que hay es por instrumentos. Te Ah. dedicas a piano, te dedicas a canto, te dedicas a violín. Ah, te tú tienes el dedicas- extra que es el curso. Exactamente. Ah, ya. Por Te da ese un lado plus. fue que yo empecé a montar orquestas en el jardín en el que estoy. Y entonces, por ejemplo, un licenciado en música con especialidad en guitarra, no sé cómo se llama en el título, ¿podría llegar a poner una orquesta? Sí podría, pero sí tendría que capacitarse. Sí. Porque también entonces esa es pues una limitante, ¿no? O Sí. sea, Y como esa limitante la tenemos en todo, porque aparte, bueno, no sé si sí, sea- tú date. pero pues el programa estipula que artes tiene Es el que ver- segundo. Vas muy vinculaste bien. Vas muy bien, es el segundo. ¿Con cuál se puede danza, vincular? teatro,
música, pintura. Y ajá, y los suena muy maestros de bonito, música, muy completo, pero los maestros de música ni siquiera tenemos la capacidad, saliendo de la licenciatura, de abarcar realizar todas todos esas los aspectos áreas. de música, pues mucho menos todo el aspecto del teatro. Y son muy pocos quienes, bueno, por ejemplo, mi maestra de música, Isa, un saludo, la verdad es que lo intenta, o sea, ella le gusta el programa. Y sí, la ves en la clase que hay clases que son orientadas solo a la pintura, clases orientadas a la expresión del corporal, o sea, pero porque le gusta y le ha sacado jugo a esa parte, ¿no? Pero pues claramente no todos ni les tiene por qué gustar, porque mi licenciatura dice que yo solo voy a tocar la guitarra aquí y acompañar a... Y desde el momento que te contratan con ese perfil, pues ya saben porque los aparte, limitantes también. Que también eso es algo que se tiene que saber. decir, porque aquí no nos quedamos calladas. Y es que muchos de los profesores de música o de artes, porque en primaria sí les llaman algo así de artes, no me acuerdo cómo se llaman artes. Y creo que en secundaria también es artes. Se me acordé. Sus claves, ya me acordé. O sea, son como de acompañamiento. No es como 100%, no todos son o no sé si existe alguna 100% profesor de enseñanza. Algunos es de acompañamiento o auxiliar de música. O sea, es decir, la educadora es la que debe de poner la cancioncita y el otro tocar la guitarra, ¿no? Bueno, o sea, es que ese es otro problema. Ese es otro problema. Ese es otro problema estructural en cuanto al sistema, porque el sistema menciona diferentes formas de contratación para un maestro de música en preescolar. En secundaria ya está como un poco más regulado, son de profesor de artísticas, pero en preescolar estamos como en una limbo donde no sabemos qué somos. Ni fu ni va. Pero los malas comunicación también entre maestros y los nuevos contratos y maestras de música. Perdón. No te preocupes. Los nuevos contratos son de enseñanza musical, profesor de enseñanza musical, y los contratos anteriores creo que son dos diferentes. Uno es instructor de música y otro es enseñanza, no es enseñanza, es acompañante. El que es acompañante es el que mencionas, que los maestras educadoras son las que dan la clase y el maestro simplemente toca la cancioncita. Lo acompaña con la parte musical. Exactamente. Pero bueno, yo como, ahorita me estoy enterando, yo como educadora debería de saber entonces cuál es la función real de mi compañera maestra de música. Pues sí. Para entonces yo saber cómo ayudarla y cómo ayudarnos las dos. Sí, pero de todas formas pues está el problema de que el programa pues, te pide algo específico que quizás tú no lo estudiaste en tu carrera y quizás... que lo vaya a pedir la... Exactamente, entonces... Sí está como ese problema en el que sí nos piden a veces que evaluación y la planeación y todo eso, pero también está ese otro problema que unos dicen, bueno, es que yo soy acompañante en música, es que yo soy instructor de música, y los profesores de enseñanza musical, pues al fin de cuentas tampoco es que estemos como en la organización, tampoco es como que nos consideren tanto, entonces es como todo un problema. Todo estructural. Es que todo el sistema. Están como para que nos convenga a las escuelas. Se oye feo, pero la verdad así se ha visto. Sí, es cierto. No, y aparte, bueno, por ejemplo, tú que lo hemos hablado, tienes la super suerte de la vida que te tocó cuando te dieron tu plaza, que todas tus horas estuvieran en un solo jardín. Sí, ese es otro porque problema. La gran mayoría es rarísimo que puedan estar en un solo jardín y tienen 4 horas en uno, 5 horas en otro, 3 horas en otro, o sea, y pues 2 días estás en un jardín, un día en otro, luego otros 2, así tengo varios. ¿Y tú cuántos días estás? Yo estoy los 5 días en un mismo jardín. ¿Y le das los 5 días a los niños? Sí, puedo ver a todos los grupos. Y puedes darle un seguimiento claro y que está sí. padrísimo. Sí, porque la verdad... que se supondría que sería el ideal. Mi mayor problema en cuanto a horario y eso es que quizás como son 5 grupos, les toca de media hora cada uno y a veces es muy difícil ponerles a pintar porque lo que entregas y ya se acabó. Entonces lo que tengo que hacer es pedir apoyo de la organización de la escuela, que se junten 2 grupos y que los 2 grupos entren como para tener una hora para pintar, pero tampoco es como que lo puedes hacer diario porque también dispones del tiempo de las maestras. Entonces
es como muy difícil, o sea, es muy utópico la verdad que el programa de artes sí contemple todo y que sí haya como esa transferencia de conocimiento y que sí ayudes al desarrollo personal del niño. Claro. Cuando... Si no te dan el espacio ni el tiempo para poderlo hacer. Exactamente. Entonces sí, totalmente. Y en esta parte de, bueno, de cuáles pueden y deben desarrollarse en la educación, o sea, en la escuela, o sea, el programa nos pide todas las artes, ¿no? Y realmente, ¿cuáles sí, cuáles no y por qué tú consideras? Pues por un lado, yo entiendo como esa utopía de decir, bueno, al niño que no le guste música, le va a gustar pintura. Al que no le va a gustar pintura, le va a gustar teatro. Y al que no le va a gustar teatro, pues le va a gustar bailar y está bien, por eso el abanico. Pero a veces menos es más. Yo siento que a veces lo que hacen, por ejemplo, en las secundarias, depende del título del maestro, es la parte de artísticas que se da. Entonces, por ejemplo, si el maestro tiene licenciatura en danza, da baile. Y si el maestro tiene en música, pues da música. Es la fuerte del maestro. Siento que es lo mejor porque así dejas de especular en otras áreas y puedes a veces sí poner cosas de esas porque se necesitan, pero ya sería como más enfocado a una sola disciplina. Y así, aunque creas que no te gusta tanto, sí, es como un taller, ¿no? Pensaría yo. O sea, a lo mejor yo siento que ni me gusta bailar, pero ya 2, 3 veces y lo dices, mira, lo disfrutas. Sí. lo empiezas a disfrutar y empieza la convivencia y el chance hasta eras un gran bailarín y no sabías que tenías ahí, ¿no? O sea, en cambio, si le picas un poquito a todo, pues todo y nada, sí, y es lo mismo. Y también tiene que ver pues las herramientas pedagógicas que tenga el maestro para así incluir a los que no quieren bailar porque al inicio, y pasa en todas las artes, a veces los alumnos no quieren cantar porque les da pena, porque no están acostumbrados a que los escuchen, entonces lo trabajas por el lado de la autoestima y va funcionando. Entonces siento que esa parte de todas formas se trabajaría, sea la disciplina que sea. Sí, totalmente. Ok. Hay un tema aquí delicado. ¿Cómo realmente se evalúan las artes en educación? ¿Se evalúan? ¿Se les da el peso de evaluación? ¿O es, mira, hay que rellenar esa área ahí, escríbele algo? Dios los bendiga. Y realmente se evalúan. Bueno, como de manera estructural, empezando desde ahí, se podría decir que no está establecido cómo tenemos que evaluar o planear. Para empezar, en las orientaciones de artes del programa 2017, sí aparece como en las orientaciones que hay que estar planeando, con ayuda de los maestras, que eso pues no se hace, que hay que estar evaluando de manera constante, pero en sí como estrategias o herramientas no establece. Y como que se obvia mucho que nosotros los músicos o los de artes sabemos hacerlo cuando en realidad nuestra carrera no es de pedagogía, no te lo explica. No te da las bases. Ni siquiera la carrera de pedagogía musical que se imparte en la licenciatura, porque no está ad hoc a lo que se te pide. Entonces, de todas formas, tampoco los que salen de pedagogía, honestamente, si lo ve alguno de pedagogía, no se me enoje. Si no es persona. Al contrario, diga, sí es cierto, ayúdenos. Súmense. Eso a su favor. Eso es su Sí, favor. eso es su favor. Pero sí, entonces, empezando desde ahí, pues ya está ese problema que no está como estipulado. Me han tocado algunos supervisores en los años que llevo de servicio y unos sí te piden, otros no te piden, otro dice que lo tienes que hacer sin que de verdad aparezca que lo tienes que hacer como tal. Entonces, pues ahora sí que es como el maestro se acomode y de acuerdo a sus posibilidades de capacidades. Fíjate que yo me acuerdo cuando Rigo, otro saludo por ahí, ya van 2 podcasts y no nos contestas nada, gracias, no nos andas viendo, que era el coordinador estatal o el supervisor estatal, que ya no hay, y a partir de que se fue su figura no reemplazaron, y por lo menos la verdad es que mientras estuvo trataba dentro de lo que sea justamente de defender este derecho de los profesores de enseñanza musical. Él hacía mucho hincapié, yo me acuerdo, en que no debían evaluar, que para eso las educadoras, en el caso exclusivo preescolar, y vamos a hablar un poquito más con injerencia en Presco, porque
es lo que conocemos. Diario les decimos, dejen sus comentarios, ni modo. Háganse notar. Háganse notar, o sea, si quieren que hablemos de otros niveles, háganse presencia. Y si no, pues aguanten. Y aguántense. Entonces, que no, porque pues se supone que los maestros frente a grupo, que son las educadoras, tendrían que estar ahí observando las manifestaciones de los niños, que son las que tienen el conocimiento para notar qué es lo que se está dando y entonces generar la evaluación, ¿no? Sí. En dado caso, en esta comunicación que debería existir, pues decir en qué estoy profundizando yo o qué necesita el grupo según lo que ve la educadora, y entonces ahí se hace el binomio y se trabaja. Y es que aparte cuando nosotros evaluamos la evaluación que nos pide Secretaría, hay un apartado de artes. Entonces ahí pues, ¿qué pones? Si no estás observando, por ejemplo, la clase de música, porque hay otras escuelas donde no hay maestro de música, pero ¿qué pones ahí si tienes el recurso de la maestra? Entonces tendrás que poner estas observaciones y estas manifestaciones que observas en tus alumnos. Sí. Y muchas veces pues usamos esa media hora para, mira, déjame voy por mi café. No pasa. Déjame, checo el celular. No, aquí yo quiero considerar mi trabajo. Todas las maestras de mi jardín en un diario. Qué bárbaro. Entonces, y pasa mucho con todas estas clases extracurriculares también en educación física, es usar esa media hora, y en primaria igual y en todos lados. En secundaria pues no, pues ahí es el maestro frente a grupo, pero, o sea, usamos esas horas para, calificar, a veces hasta para calificar, pues, o sea, que quieres sí optimizar los tiempos porque se van así, ahí anda revisando el cuaderno, poniendo tarea, aprovechando para arreglar, pero siempre ahí también tienen que manifestar los maestros oigan, aquí tienen que estar, hasta para ayudar en la conducta, porque no tienen por qué tener las herramientas de la mediación del conflicto, o sea, a veces las maestras no lo tienen, o sea, pues los de música menos, entonces justo ahí es la razón por la que tienen que permanecer ahí, que también, no sé, en tu experiencia y en tus compañeros de música, yo sí me llegué a conocer varios que no les gustaba que las educadoras estuvieran. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué prefieres? Yo, de preferir, la verdad, sí preferiría que no estén. Pero ahí ¿Un les va chorizo que no estorba? Ahí les va por qué. Aquí se habla con la verdad. Sí, Aquí con argumento, no aprendemos todos. No, porque no quieren, di tu argumento. Porque la clase de artes, de música, en preescolar tiene una orientación donde tienes que fomentar en el alumno que tenga un pensamiento creativo, que tenga un pensamiento crítico, que el alumno sepa dialogar, cosas como más flexibles que a veces les cuesta mucho, en mi experiencia, y con las pocas maestras con las que yo he convivido, he notado que les cuesta muchísimo esa parte. Entonces es como, por ejemplo, los pones a pintar. ¿Quieren que esté en silencio? Quieren que estén en silencio, sentaditos. Que no se salgan. No toleran que un niño se pare de una corridita y se siente. Ay, no sé por qué les choca tanto, pero les choca de una manera que dices, pues nada más necesito liberar energía. Solo como acotación, Ale trabaja en el Estado y se sabe, es cierto. No es cierto, pon tú que sí. Sí. O los pones a pintar y ya les están diciendo que está mal, que la rayita, que se fijen en la rayita. Y tú así de, y son las mamás. Sí, exactamente. Sí, tenían que salirse de la raya. Es como que se pierde esa libertad con la que luego puedes bajarlo a una reflexión con el alumno y tomar un acuerdo y a ver si la próxima se acuerda. O justamente si se busca, pues la creatividad tiene pues, es disruptiva. Desde mi punto de vista y a lo mejor experiencia, es disruptiva porque es libre. Claro. Entonces, a veces justamente por eso te gustan estas clases, porque es cuando puedes pararte y ser y poner tu cartulina pegada en la pared o en el piso o allá arriba o en mi cabeza o en la espalda del compañero, siempre y cuando sea consensuado, y entonces es esa libertad donde puedo expresarme de la forma que, entonces si me estás limite, pues no hay creatividad. Se les quita como ese espacio libre a los alumnos seguro donde pueden probar. ¿Tú has visto eso? O sea, ¿te ha tocado ver en compañeras o tú, sin querer queriéndose? Sí, ahorita que lo dices, sí he sido de las que, no, fulanito, siéntate. Y ya me paro, si veo que no me paro y ya, que te vengas para acá, que no sé qué. Pero ¿sabes qué? Tendré que hablar con mi compañera. Exacto, apenas te iba a decir eso. Porque yo no sé si le molesta, o no. si le gusta, exacto. Ajá. O sea, porque yo ahorita recordando cuando estaba frente al grupo,
me acuerdo de la clase de música con un maestro, y yo también era como muy de que cuando se ponían así, pero yo notaba que a él le gustaba así como que ordenados. Entonces, según yo, exacto, te voy a preguntar, te hablé, si lo estaba yo haciendo bien o mal. Entonces, como yo veía que le gustaba así, entonces yo era de mi función aquí, pues es ayuda, porque a mí sí me chocaba estar sentada ahí viéndolo. Yo me metía, bailaba con ellos y así, entonces yo estaba literalmente haciendo lo que él les ponía a hacer. Entonces, pero como que ayudando justamente al control, ¿no? A la autorregulación. Entonces yo decía, bueno, es que déjame le ayudo para que no los esté regañando, porque a veces no me gustaba que lo regañara así como muy fuerte. Porque... Así de que no, la maestra soy no, yo los puedo regañar. Sino porque, pues yo decía, es que hay que hablarles, o sea, la parte que uno ya sabe con los niños, ¿no? Pero ahorita digo, bueno, a lo mejor voy a preguntar, ¿qué prefieres? O a sea, mí sí pues, me gustan las educadoras que entran a la clase y a hacen disfrutarla las también, cosas y a se ponen con los disfrutarla niños también. y es una niña más. Pero lo que no me gusta es cuando ya empiezan como a... Desde acá sentada, ¡ey! Ajá, ¡Bájate! Sí, claro. Sí. Ok. Desde que estoy viendo. Ajá. Cuando lleguemos ahorita al salón. Echan los ojotes y los Sí. niños ya ni se quieren animar a pararse a cantar. Hay que platicar con las maestras de música y tomar. Pero igual creo, o sea, bueno, pues aprovechando con educación física igual, ¿no? Que también es una clase que debe ser disruptiva por su naturaleza y también a veces nos andamos ahí no me regañan, ¿eh? Voy a hablar más seriamente. Comunicación. Sí. Bueno, entonces nomás para cerrar esta parte de la evaluación. En tu experiencia, independientemente de lo que a veces te exigan que debes de... Porque en tu caso, creo que a veces te exigen porque como nomás tienes 5 grupos. Porque yo pienso en la que tiene 20 grupos porque está en 4 escuelas. O sea, es que ¿cómo evalúas si nada más los veo 2 veces a la semana y sumando son 1 hora? O sea, ¿cómo haces un seguimiento? Que no estoy diciendo que debe hacer que te pidan, pero creo que por ahí puede ir el argumento de quererte obligar a que los evalúes tú. Que aún así, yo sí lo he intentado estructuradamente, me refiero en instrumentos y todo eso. Pero aún así yo he llegado a la conclusión que 5 grupos es un montón para evaluar. Claro, no es lo mismo una que tiene. Es un montón. Sí. Y más descriptivo como es el fresco. Más porque tienes media hora con los alumnos, la media hora tiene que ser media hora porque también hay unas maestras que se molestan si les recortas el tiempo de esa media hora, entonces no tienes chance de bajarlo al escrito en algún momento. Yo lo que... Cuando termina la sesión, la jornada dices, ¿cómo me acuerdo de los 5 grupos? ¿Te acuerdas del último? ¿Te acuerdas del último grupo que tuviste? Pero totalmente. Sí. Entonces lo que yo he terminado haciendo es, hago unos instrumentos de evaluación cada corte. Ese fue como el acuerdo que llegué con mi directora, que también pues es muy flexible y entiende como ese tipo de problemas. Entonces hice como instrumentos de evaluación para cada grupo, en donde le pongo las características generales del grupo en ese momento, los aprendizajes y los indicadores, y ya que ellas vayan anotando quién está dónde y listo. A mí eso, de hecho, yo es algo que recomiendo. Tú le estás dando... Porque esto es lo que se tiene que trabajar y esto es lo que se tiene que lograr, porque por lo menos es mi propósito, aunque no tenga acá la planeación súper estructurada, sé lo que quiero en cada clase, porque también estaría de lado que no supieras qué quieres lograr en cada clase, ¿verdad? Y tengo una libreta donde anoto lo específico con cada alumno, que no quiero que se me olvide, no sé, por ejemplo, con Juanito. Si un alumno es muy tímido y yo he notado que cuando le llamo la atención se pone muy triste o así, como son muchos niños en la escuela, lo anoto para que no se me olvide que ese niño no le tengo que hablar así porque se pone triste y ya no trabaja en toda la clase, o cosas así pues más puntuales. Oye, nada más aquí vinculándolo un poquito, uno insiste con la investigación, ¿verdad? Hay que aprovechar la experiencia. En tu proyecto que sí tuviste que hacer todo un plan de evaluación muy sistemático, muy puntual, muy cansado, con 80,000 instrumentos de evaluación que Ale ya después dice que se me ocurrió aquí a mí hacer, ¿valió la pena? Sí. ¿De un solo grupo? De un solo grupo, sí, de un solo grupo, claro. Sí, valió la pena. Y sí hubo como esta parte que al final esa es la idea de por qué se evalúa, ¿no? O sea, contrastar resultados muy tajantes, muy claros, que dices, mira, es que vamos bien o nos regresamos en su defecto, ¿no? Y creo que ese es el sentido de por qué, pues si no puedo evaluar los 5 grupos de esta manera, porque ¿a qué horas? Pues en el acompañamiento con los docentes frente a grupo, ese es el ideal.
para que también ellos no estén inventando ahí palabritas mágicas, ahí agarran el aprendizaje y este sí le gusta. Y entonces termina siendo ojo de buen cubero, quiero crecer y pues. Y ¿no? si a veces las educadoras, no las de mi escuela, no entran, otras de otro estado, pues menos van a saber qué aprendizaje se está viendo. Sí. Pues ahí tenemos áreas de oportunidad. Muy bien. Y bueno, la validación con otras disciplinas, aquí lo estábamos fusionando hace ratito, ¿no? O sea, realmente qué tanto le podemos abonar, o te ha pasado que si te dicen, ay, es que ¿sabes qué? Ayúdame con una cancioncita, pues estamos viendo los números del 1 al 10, o sea, ha pasado mínimo así, de esta forma más común, normalizada. Bueno, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba de prácticas, en la escuela donde practicaba, había una maestra que, paz descanse, que igual estaba toda la semana, que era lindísima, tocaba su piano, y entonces así era la costumbre, o sea, como era el acompañamiento musical, llegaban todas las educadoras, me tocaba verlo y se me hacía padrísima, hoy estoy trabajando los colores, y se sacaban las canciones, ay, no, así. Con Isa, así era con Isa. O sea, entonces rápido se sacaban las canciones y los colores. La inventaba. La inventaba ahí, o de alguna que ya la remasterizaba y luego con la otra maestra. Yo estaba como que con este ritmito porque les quería poner y se me hacía muy padre, pues al final esa era la función pues del acompañamiento. ¿Te ha pasado que por lo menos así es la vinculación con el aprendizaje que llevan en el salón, o de plano es clase de música, allá su break y acá nosotros nos enfocamos a lo importante? Como tal, así, no. Lo que me ha pasado es esto que comentaba de que, se viene el evento de las madres, hasta los eventos. Ajá. Eso sí me ha pasado. Pero no lo vinculan con ningún. Con alguna maestra sí me llegó a pasar de que, oye, estamos viendo los números por si quieres ver algo en tu clase. Ok. Pero lo que terminé haciendo, para empezar, pues como que sí voy chismeando a ver qué están viendo los grupos. Pero también lo que me gusta es, pues ya sé más o menos qué son las cosas que los niños tienen que lograr en matemáticas, en pensamiento, en todo. Y entonces yo ya como que lo voy articulando. Cuadrando. Exactamente. Pero a tu organización. Sí, no a la de las demás. Por ejemplo, ahorita en el proyecto decías que lo vinculaste con matemáticas. ¿Cómo hiciste ese vínculo? Pues porque hay estudios donde sí mencionan que neurológicamente se da como un cambio en las estructuras del cerebro cuando hay práctica musical, pero tiene que ser constante y adecuada, o sea, aspectos específicos de la música son los que logran ciertos cambios en las estructuras del cerebro. Entonces, dentro de esos aspectos, por ejemplo, en la mayoría de los estudios que vi, decía que el pulso y el ritmo, que son dos aspectos de la música y que son muy básicos, casi caminar, ya está haciendo pulso el niño, si le pones una música y que vaya escuchando y modelando y todo eso. Entonces, como esa parte, sí hay transferencia de conocimiento en pensamiento matemático. Entonces, están como esos estudios neurológicos que hicieron con grupos de niños que les enseñaban música de lunes a viernes, media hora, que es lo que sí se demostró que es lo que funciona, pero no está como la parte pedagógica de los estudios pedagógicos donde diga, bueno, yo utilicé esta metodología, hice esto, y sí hizo esto. Entonces, tú utilizaste, me acuerdo que justamente el pulso y el ritmo. Pulso y el ritmo. ¿Y en qué aspecto matemático fue el que se trabajó? Ya no me acuerdo. En la relación de 1 a 1, en el número. Y también algunos contaban hacia adelante o contaban hacia atrás de acuerdo a la dinámica que se hacía. Con ayuda del pulso y del ritmo. Sí, nunca vimos números en el todo proyecto como tal, todo fue música. Y ellos tocaban y hacían ejercicios de ritmo y pulso. Y tú a partir del ritmo que seguían o de seguir la pulsación, disculpen, uno ahí que anda aprendiendo también, veías si realmente había esa transferencia matemática. Pero sigo sin entender, o sea, una vez que tú les enseñaste el pulso a dominarlo, luego ¿qué? ¿Fue contar? Fue a nivel de escucharlo, de separarlo con el oído, porque pues tú puedes escuchar un sonido, pero es a nivel auditivo, o sea, es abstracto, no lo estás observando.
Entonces es primero escucharlo, los alumnos se movían a través de eso que escuchaban. Si escuchaban uno, se movían uno, si escuchaban dos, se movían dos. Hacían diferentes ejercicios de acuerdo a eso. De lo que estaban aprendiendo, que era matemática. No, nunca. No, siempre fue música. Siempre fue música. O sea, por eso ella habla de la transferencia de conocimiento. O sea, no era un conocimiento formal de hablemos de matemáticas en la clase de música. Es la vinculación interdisciplinar, pero no se estaba evaluando como tal. Ale sí lo evaluó porque tú sí hiciste instrumentos de pensamiento matemático para comprobar pedagógicamente, que eran los estudios que no había, que sí se puede. Pero el punto era la música, validando que podía transferirse ese conocimiento en el campo del pensamiento matemático. Sí, y entonces eran diferentes ejercicios y al final hicieron su orquesta, y ya hasta cuando hicieron su orquesta es cuando ya había un pizarrón y escribía un niño un número y ellos ya sacaban de unos sombreros de conejo, cuántos conejos, y ahí fue cuando sí se observó que los niños sí sacaban, si decía 2 en el pizarrón, sí sacaban 2 conejos o así. O a veces yo puse trampas, en unos sombreros puse menos conejos, entonces si a uno le tocaba 4 y había 3 y decían me falta 1. Entonces, y fíjate lo padrísimo, pensando actualmente, y bien lo dices, que pues el plan 2022 como que ahí anda queriendo, ¿verdad? Esta interdisciplinariedad consciente y no solo desde la transversalidad. Si este proyecto, o sea, imagínate que con ese grupo, la educadora, digo, no era el caso porque no era el punto de la investigación, pero vámonos más allá, agreguémosle un paso más, ¿no? Si este proyecto se hiciera y se volviera a repetir con otro grupo y la maestra del grupo, la educadora, trabajara conscientemente la evaluación de pensamiento matemático a partir de lo que ven en la clase de música, podría aparte validar eso. O sea, realmente se les facilitó la adquisición del pensamiento matemático en estos dos aspectos, o no es cierto, siguen igual. O sea, hubiera estado padrísimo contrastar eso, ¿no? Pero bueno, claramente en la clase de música no hay para tanto, y aparte era un proyecto que tenía que ser breve y aún así se lo echó. ¿Cuántas sesiones? Ay, fueron como 26. 20 y tantas sesiones, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, es que cuando se trabaja en comunidad, claro, se pueden adquirir más cosas. No, bueno, es que simplemente yo no soy maestra de música y con esos referentes, pues yo también ya pudiera trabajar en mi clase con el pulso o el ritmo. Claro, sí. Sin ser maestra de música. Y me acuerdo que lo vinculaste mucho a pensamiento matemático porque dentro de las pocas investigaciones eran el que más se visualizaba que podía vincularse. Sin embargo, yo creo que claramente pues lenguaje está implícito, total y absolutamente. O sea, toda la parte de exploración. La leche. Todo entra ahí. Lo socioemocional, chicas. Lo socioemocional. Entonces, toda la parte de exploración, o sea, hasta para decidir, tomar decisiones y observar los materiales, escoger qué quiero tocar en la orquesta, o sea, todo eso, claro que podría existir una regulación del cuerpo también, la regulación. Desde la psicomotricidad que tienes que tener para tocar adecuada en el pulso, pero también de cuidar los materiales. Claro. Entonces, la interdisciplinaridad o la vinculación de las artes con otras disciplinas está ahí. Nomás que uno esté con querer que haya una cosa, acá lo otro, ¿no? Y ahora sí, aunque el plan 2022 intenta hacer esta fusión, va a costar. Yo siento que va a costar un trabajo lograr cómo evaluar sin la necesidad de lo que ya traemos como hábito de separar, ¿no? Y de hacer un proyecto solo de artes, un proyecto solo sin lograr la vinculación completa. Digo, va a ser un trabajo. Sí, está costando mucho, he observado eso. Iba a decir, lo que bien se aprende, luego me encanta decir dichos y los digo. Pues mira, lo que bien se aprende jamás se olvida, así es como de ir. Pero no sé si eso en nosotros, en los maestros, creo que lo hacemos al revés. Lo que mal aprendemos, jamás lo olvidamos y nos lo aferramos seguimos haciendo así. Y aparte nos atrevemos a decir, no es de mi verdad. Ajá, yo sí lo hago bien. Es que sabes que siento aparte, es muy difícil es como así nacimos, con esto ya así pegado. Así me moriré. Es muy difícil quitarte esa forma de pensar. Claro, aparte porque aprendimos en ese sistema. No, y fuimos enseñados así desde básica, muchas veces, y lo hablábamos en ambas clases, ¿no? O sea,
terminamos siendo docentes no tanto de la teoría que nos dieron en las normales o en las licenciaturas, sino de cómo yo aprendí cuando estaba en ese nivel y lo que me acuerdo que me ponían, me gustara o no. Pero como sé que eso sí hizo, pues ahí va uno. Sí. ¿No? O sea, sí son prácticas. Y bien lo dijiste al principio, es que lo que se tiene que empezar a transformar, pues son los chips de los docentes, maestros. Claro. Sí, porque, bueno, muchas anécdotas que hay. Las experiencias. Ahí estamos en experiencias. Cuéntanos. Yo voy con el taller. Tú me guías, exacto. Se lo aprendió. Tú me los guías. Tú ayúdanos aquí. Ayúdanos, que a nosotros diario estamos divagando. Aunque usted no lo crea, la invitada soy yo. Aunque usted no lo crea. ¿Qué más sigue en el siguiente punto? Por ejemplo, una anécdota que hoy pasó, no en mi jardín. No se sabe que aquí hablamos de lo que pasa en Monterrey. En otros. ¿Qué pasa en Monterrey? Una maestra que es de esas de las que siempre sí lo hacemos, sí cierto, así lo hacemos, es que siempre es lo mismo y otra vez. Es lo mismo, nomás le cambian las letras, los conceptos, las letras. También. Pues ahora, un alumno que llegó del salón y la maestra como que les marca la línea de dónde tienen que irse para llegar a formarse en el salón. Entonces... él quiso irse por otro lado. Exactamente. Quiso explorar. Claro. Y llegó primero. Entonces hubo molestia porque llegó primero, no de mi parte obviamente. Claro. Yo no soy así. Jamás. Pero sí de la maestra hubo molestia porque llegó primero, le ganó a todos, pero llegó por otro lado. Entonces, hizo trampa. Ajá, entonces ahí te quedas donde, bueno, si nos están diciendo que precisamente debemos buscar esa divergencia en el pensamiento, en resolver conflictos. O sea, él tomar decisiones y no era conflictos, en resolución de problemas. Solucionar problemas. Es que uno ya trae el conflicto aquí tatuado. En resolución de problemas, claramente dijo: si yo le corto, voy a ganar y yo quiero ganar, llegar primero. Entonces, a mi clase favorita. Sí, la mía. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues se le regaña al alumno y por pues algo que hizo diferente y entonces el alumno piensa después que eso está mal y que entonces tiene que irse por la línea donde siempre. Todos. Y entonces quiero que me digas tú dónde está que si lo haces. Claro. Me recordaste tal cual el dibujito, el de cuando van pasando y les van recortando que tiene que ser cuadrado. Si tú eres triangular o tú circular, no. Cuadrado. Como la maestra. Como cuadrada como la maestra. Sí. Qué feos modos. Y esas pero cosas hay pasan. La verdad es que eso es mucha pandemia. Lo que decimos con lo que... Espérate. Ya vas. Y luego dices que es uno. Tan. Tómate tu No hay coherencia en lo que digo y hago. Claro. Ella dice que sí lo hace como el programa se lo propone y ve lo que está haciendo. O sea, no está logrando realmente el propósito, el enfoque. Y es que, ¿sabes qué es el problema? No entendemos los enfoques. No. Y bueno, entendemos a nuestra beneficio. Sí, claro, tu conveniencia. Lo que yo no quiero es batallar yo. Exacto. O sea, ustedes me tienen que poner fácil a mí, no al revés. Pero, ¿sabes? Lo que cuesta menos trabajo precisamente es hacer las cosas diferentes. Yo es lo que he descubierto. Gritas menos, te estresas menos, estás en contra de los niños menos. Sí, o sea, en realidad sí facilita mucho la práctica. Sí, ser flexible y... ¿qué? Ser flexible y con ambiente relajado. Y ambiente relajado ayuda. Es que esa fue su solución. Sí. Y se me fue algo iba a decir, o sea, de esta parte de aquí en este podcast también nos escuchan muchas madres de familia. Y o sea, aunque parece que todo mal, no, hay grandes maestros y grandes maestras en educación básica que de verdad se parten la cabeza y el lomo, por ejemplo, estudiando una maestría y cambiando su forma de pensar y darse cuenta que justo es uno el que debe cambiar para poder cambiar lo que hay alrededor y facilitar el aprendizaje al alumno, ¿no? Es una reconstrucción y creo que justo los planes y programas en su intención medio macabra, si le quitamos lo político, es eso, o sea, forzarte un poquito a moverte las estructuras. O sea, uno nos quejamos porque dices, porque los cambios están muy pronto, ¿verdad? No nos dejan ni apropiarnos de uno, pero es que dicen, pues es que no nos pelan.
hay que profundizar. Nomás no quieres, déjame, te vuelvo a obligar. Y yo siento que va también por ahí, es un poquito movernos de esta zona de confort, de confort, para ver si podemos hacer las cosas diferentes. Nos hace clic en algún momento, ¿no? Porque pues queremos resultados diferentes siendo lo mismo de hace 30 años, pues no va a pasar. Exactamente. No va a pasar. También está como ese objetivo o ese enfoque de la educación socioemocional, que se dio mucho énfasis desde el 2017 y ahorita todavía más, pero algo no cuadra ahí. No, exacto. porque primero la educación socioemocional pues sí se veía como algo aparte, cosa que desde ahí ya raro, pero bueno, también en el arte desde el 2017 hay un aprendizaje que habla de comunica las emociones a través de su cuerpo, no sé, algo así, a través de algo. Y dices, bueno, en realidad yo no puedo evaluar que sí comunique una emoción en un cuadro cuando ni siquiera sabe que cuando vive esa emoción se llama de esa forma. Exacto. Tengo no que las empezar sabe, desde que más, las nombra. Ajá, exactamente. Tengo que empezar desde un proceso desde que las nombra cuando las está viviendo. Pero luego me ha pasado también con las maestras, no del jardín donde trabajo. No, ahora de Hidalgo. Ajá, de Hidalgo. Que está el niño, no sé, viviendo un berrinche. Y en lugar como de dejar que lo viva, platicar con ella, pero de una manera más asertiva, de manera en que la psicopedagogía te lo explica que tienes que hacerlo, entonces pues su forma de hacerlo o de intervenir es callando, deja de llorar, exactamente, aislado, exactamente, te hago a un lado, no te escucho, cuando te tranquilices vienes y me lo dices por favor, pues entonces es como que bueno, pues entonces mejor no me ayudes, claro. Por eso es otro punto que a veces mejor allá. Entonces no va a haber vinculación con ese aprendizaje que tienes tú por desarrollar, si de aquel lado no los están enseñando a nombrar las emociones, entonces ¿cómo? Pues es que échenos la mano y también sabe cómo. Y hablando ahorita de estas experiencias, me quedo pensando, Pau, que es muy artística también y le encanta toda la parte de la pintura, y el drama, y se sabe. Ya me exhibiste. Ya nos exhibiste. O sea, el teatro ahí con obviamente. Drama, obviamente. O sea, en esta vinculación, ¿cómo visualizas tú desde tu experiencia que las artes realmente ayudan a otras áreas o en el desarrollo integral de tus alumnos o el tuyo propio? Sí, de hecho, cuando ahorita compartías pues de experiencias o anécdotas, yo reflexionaba qué viví del lado, bueno, más bien desde niña. Para mí, para empezar, desde chica, no recuerdo que alguna maestra de música o alguna clase de música me haya... ¿Tenías, a empezar? Yo creo que yo a lo mejor ni me acuerdo, así como yo no me acuerdo que no siento que me haya impactado o de alguna forma me haya, no sé, ni siquiera gustado o que a partir de ahí yo quise clases de algo. Siempre he tenido este gusanito como artístico y me acuerdo que cuando era también pequeña mi papá me compró un teclado y entonces aprendí a tocar canciones de oído, o sea, de que escuchaba la canción y ya iba yo ahí atinando hasta que la sacaba, ¿no? Pero no tuve ninguna guía, nadie. Nunca te explotaron ese lado. Que me dijera, mira, vente por acá. Entonces, realmente mi experiencia fue muy pobre en cuanto a las artes musicales. Luego se fue por el lado de la pintura y entonces de ahí ya me gustó y pues le seguí. Pero siempre se me ha facilitado. O sea, ¿te felicitas? Lo fácil que se te da. Funcionaste. Pero ¿sabes qué? Ya lo traía. Y creo que tristemente no tuve nadie que me los explotara. Ni un maestro. Y a lo mejor mis papás, pues ellos no se relacionaban a dar cuenta o no sé. ¿Y por lo mismo motivas muchos en tu clase? Sí, soy muy... Sí, yo creo que sí. De hecho, ahorita que ya todo lo que hablo consciente, sí. O sea, antes creo que lo hacía, pero era inconsciente. Creía solo porque te gustaba. Que en preescolar siempre era así, que todas las maestras lo hacían. Y ahora que he sido más consciente de lo que hago, me doy cuenta que sí soy muy artística. Y canto y les leo el cuento actuando y el juego simbólico.
que ahora voy a agarrar tips que oí ahorita de Ale, que lo del ritmo, que lo de no sé qué. En mi jardín hay psicomotricidad y vemos ritmo. Entonces también ahí agarrarlo más, quererlo más, porque a veces digo, me toca psicomotricidad y no quiero salir. Ahora me quita tiempo. Ajá, entonces bueno, ahora... Que también ese es un punto, Muchos maestros o maestros también podrían ver estas no clases. Lo vinculamos. Como no lo vinculamos, es que claro. y estaba yo tan metida en mi clase ahorita y vámonos a música y ya no se van a meter porque tuvimos que ir a música. Y entonces también hay quienes ven de repente las clases como pérdidas de tiempo porque no logran vincularlo en cómo lo fusiono con lo que quiero trabajar esa semana, pues, o en ese día. Si ya sé que voy a tener 2 horas o no más, una hora, porque media es de música, media de psicomotricidad, pues ¿cómo le hago para que lo que tengo planeado también cuadre, no? Yo sí lo sentía como estrés, psicomotricidad, ay, vamos, rápido. Ahora, pues ya, ¿qué dices tú? Cuando el ritmo, que no sé qué, yo, lo estaban desperdiciando. Exacto. Sí, no la había entonces, vinculado. es un camino que si lo sigues tiene pues un bagaje muy amplio que puedes utilizar. Pero necesitas el guía, exacto. Eso si sí. no, tú no. Porque también los maestros frente a grupo pues no tienen, como cuando no hay maestro de música o no hay maestros de lo que sea, y uno tiene que asumirlo, pues nomás cantas, no hay ping-pong, no me falla, o sea, y la lechuza no me falla, yo ahí ya hicimos poquito, sí, cumplí, la lechuza. Sí la cantaron todos, ¿no? Y al final guardan silencio, 2 segundos, bien, entonces también eso, o sea, es que luego de repente le cargan la mano que bueno, pues que sea el que lo evalúe, o esto, pues puedes evaluar ciertas manifestaciones, pero al final pues evaluar realmente el ritmo, todo, nomás porque los ves bien descoordinados y dices, no. O sea, el que ves no seguimos. Pero dices, ese no, pero. ¿Qué vas a observar? ¿Qué observas? Sí, Exacto. sí. Se requiere ese diálogo y capacitación constante, o sea, en todas estas áreas. Y yo creo que para ambos planteos el problema es el mismo. Tanto cuando tú estudiabas como ahorita, sigue siendo el mismo problema, que no hay muchos maestros de música en preescolar. Todos los preescolares no están con el maestro de música, pero aparte ahorita ya se están quitando esas bases. Sí. Bueno, más bien, No los las que se van recuperan. jubilando ya no se recuperan. Ya se pierde y ya no cerrando. ponen a otro maestro. Porque están jalando esas claves para sus conveniencias y no es justo, se está desvalorizando esta área tan importante y no se vale. Y creo ahora más, porque el hecho de que lo fusionen, o sea, tiene un lado positivo en este les están dando más fuerza. Sí y no, o sea, le están dando más fuerza al área, pero como está interdisciplinado, pues la educadora que lo haga. Exactamente. O sea, ya no te necesitamos tanto, ya ahí dice que lo que se tiene que hacer todo en conjunto, entonces, pues la educadora tiene que poderlo hacer sola, porque pues debe, aquí el programa dice. Entonces, con mayor razón, o sea, se perfila que cuando en van a terminar realidad, desapareciendo. en el discurso, eso aplica, pero ya en la realidad, por ejemplo, ya está puesto en el campo de lenguajes, artes. Sí, ahí es donde nosotros lo vinculamos más también. Entonces, sí, en el lado de lenguajes es donde se ha demostrado esa transferencia de conocimiento en el área de matemáticas, porque parte del lenguaje es el ritmo y el pulso, como otros aspectos. Pero, pues ese lenguaje, como es un lenguaje diferente, como saber hablar inglés, como saber hablar otro idioma, pues tampoco es como que una educadora lo pueda llevar para que realmente exista esa transferencia de conocimiento. Y aquí, por ejemplo, Pau que decía, a mí me gusta, pues bueno, lo pongo. Antes inconsciente, ahora consciente. ¿Pero a quiénes no les puede gustar? Sí. Ni bailar, ni expresión, ni cantar, porque yo no canto ni bonito. O sea, que tenemos esa creencia, sí, o no, que por favor no cantes. Y entonces no les ponen nunca. Y dices, bueno, no necesariamente tienes que cantar, tú ponles una musiquita. O sea, no tiene que ser tu voz maravillosa y celestial. O sea, entonces, pero hay quienes no les gusta nada de lo artístico, porque muchas veces estuvieron frustrados en la parte artística. Entonces, no van a ponerles nada de expresión artística. Y pues ahí ¿dónde va a estar esa transferencia? No va a existir. Vamos a seguir viendo lenguajes en Podcast en la Plana. Exactamente. Y de ahí no vamos a salir. Pues hay que el mandar del nombre. podcast Y nomás píntalo ahí, ¿no? Ajá, O sea, sí, y ya. la negra, la corchea, la figura de ritmo y listo. Ahí está, ya está tu lenguaje. Ya está tu lenguaje. No sé ni cómo se lee, pero ahí está. Ajá. Por eso te quedaste con cara de No, es unas que figuritas de unas figuritas ahí. sí entendí, las que son bolita, palito y así. Esa, mira. Ay, claro. No, es que entonces este podcast tiene que llegar a los oídos de quien tenga que llegar para que Compártalo. se haga un cambio. Se
porque pues necesitamos más, necesitan todos los jardines y todas las primarias, principalmente para mí son los 2 niveles donde ahí se puede potencializar, porque luego llegan a secundaria donde ya hay una clase así como muy focalizada, pero no tuvieron toda la parte de irse apropiando de esta creatividad, de irse soltando. Pues a veces les da mucha vergüenza, entonces no quieren meterse a esas clases porque, ay no, y qué pena moverme, y qué pena bailar, o qué pena pintar, yo hago bien bonito, yo lo hago así igual, bolita, palitos, y así, sigue siendo mi bonito, y niña con pelito largo, niño con 3 pelos, sigue siendo, pero pues, evolucionó, y no me da pena, pues así aprendí ni modo, pero dices, pues como no aprendí, y ves luego unas creaciones, y pues dicen, yo no quiero pintar. Sí. Es que desde preescolares se ve el niño que es más sabio, sí, claro, que tiene más habilidad, que dices tú, y si es un conejo y que de verdad parece conejo, porque hay otros que es así, como el Principito, hace una raya nomás, es un no sé qué, y tú, no te todo el cuento ahí, se nota, así como no. Y se nota sí la habilidad de unos y otros, entonces qué padre que de verdad esos niños tuvieran el apoyo en la primaria también y luego en la secundaria. Se requiere que todas las escuelas tengan profesores de enseñanza. Sí. Musical, artística, como quiera llamarle usted, secretario de educación, el que ponga las plazas, no importa, pero que den este acompañamiento focalizado donde sí hay coherencia en el proceso, ¿no? Y que haya capacitación para los maestros de música de acuerdo a lo que pide el programa, porque el programa puede estar muy completo y muy amplio y muy enriquecedor en el área de artes, pero si los maestros no estamos capacitados, porque desde que salimos de la licenciatura no estamos capacitados para todo eso. Oye, y fíjate que ahorita dices capacitaciones, en tanto curso que hay ahorita para los ICAM, y como claramente no los quieren contemplar, no hay ni uno que yo vea que tenga área de artísticas. No. Sí hay para socioemocional, talleres, cursos del recrea. Pues yo creo que son ellos. Pero no hay nada, ni siquiera para educadoras donde pon tú que no hay maestro de música y dices, pues quiero saber un poquito de pues, el ritmo, aunque sea. No hay nada de cursos. Tampoco en su discurso de ellos. No hay nada que tenga que ver con artísticas, sí, no. Con el arte, pues en general. No hay nada que tenga que ver, ningún curso de nada. Y justamente en la mañana revisaba discurso. Unos cursos de recreo que acaban de llegar unos para marzo, otros para junio, otros para septiembre. Hay 2 que 3 de emociones y de no sé qué de cívica y ética, bla, bla, bla. Y he visto varios y sí es cierto, no hay nada que tenga que ver con relación con el arte. Para nadie, ni para docentes frente al grupo y pues menos pensando en darles alguna capacitación. Y yo creo que pues desde que Rigo no está, no hay ningún acercamiento. Rigo, ¿para qué te ibas? Ay, no. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No, bueno, tiene su derecho a su jubilación, pero es que más bien no te hubieras ¿por qué no lo repusiera? Resuelto. Más bien. Con tú. Sin dejar a alguien ya en fila en tu lugar, pues pero sí. bueno, ni modo. Pero bueno. En fin, bueno, ya nos excedimos bastantito, muy sustancial, así somos cuando tenemos sentado. La verdad es que este tema da para mucho más. Sí, o sea, es un tema muy amplio en que puede abarcar muchas otras áreas y el punto medular de lo que queríamos lograr es entender un poquito de cómo lograr vincular las artes de una forma focalizada, entendida no como de rellenito y no nada más porque el espacio para que los niños jueguen y se divierten. Exacto, y hagan un dibujito ahí al que todos le decimos que sí. qué bonito y qué bonito y qué bonito y ni bonito, pero exacto. Puede hacerlo bonito en algún momento, sí. Si le damos los recursos, o sea, pero como no lo vemos como algo importante, sí, qué bonito dibujo de conejo de raya. Del Principito. Tú como maestra de música, de arte, ¿qué quisieras que los que nos escuchan sean papás o maestros, como dejarles ese insight para valorar esta clase? Pues yo quisiera que se queden con el pensamiento de que las artes son muy importantes para el desarrollo humano, pero no se da por arte de magia, empezando desde ahí, sino que es con trabajo constante, con trabajo profesional. Esto significa que no cualquiera lo puede dar con esa focalización que se requiere para que realmente en los niños se le ayude con el arte a aprender matemáticas, mejorar su lenguaje, exactamente, a socializar, a la parte emocional. No es por arte de magia. A su seguridad. Sí, a su seguridad, a su autoestima. No es por arte de magia, es un trabajo profesional
que requiere que el maestro de música sea capacitado en diferentes áreas, tanto en lo emocional, en solución de conflictos, eso ayuda un montón. Ella tiene ya casi su especialización. Bueno, ya la tiene, nada más falta que le den el título. Pues ya lo tiene, ya dénselo, Manuel. Ya dénselo. Ya lo queremos colgar aquí para presumir. Sí. Entonces, pues sí ayuda muchísimo. Sí, ayuda muchísimo. Y es necesario que todos los maestros, no nada más los de música, como que tengan ese panorama amplio y tener como esa habilidad de transformar el conocimiento de su área en lo cotidiano, en algo práctico. Siento que eso falta muchísimo, muchísimo. Es como que los alumnos van aprendiendo cosas por separado, pero como uno no les da como esa visión de dónde está en lo cotidiano, ellos no tienen la capacidad de observarlo, porque su cerebro no está desarrollado al 100. Entonces sí requiere Es como su que, culpa, necesita el acompañamiento. Exactamente, necesita ese acompañamiento de nosotros para que ellos puedan observarlo en su cotidiano. Oye, qué bonito, porque justamente el podcast que acaba de salir la semana pasada es de saber usar lo que sabemos, ¿no? O sea, nuestro conocimiento, ponerlo en práctica. Y tiene que ver con eso, o sea, como terminamos aprendiendo conceptos aislados, nos cuesta mucho trabajo aplicarlos en la cotidianidad. Y es que así los enseñamos. Así los enseñamos aún estando consciente de lo que hacemos. Fragmentados, Sí. y entonces yo lo Y aprendo. queremos un desarrollo integral, pues no se puede. O sea, enseñar fragmentado para un desarrollo integral, no, algo no cuadra ahí. Y también en las familias, los padres de familia también quieren que la escuela les resuelva unas cosas y en casa se resuelvan otras. Pues no se puede así. O sea, es un trabajo en conjunto. O sea, para el desarrollo integral necesitan involucrarse en lo que sucede en la escuela para vincularlo con lo que hacen en su casa. Oye, yo, bueno, sí. Es que se Gracias. Sí. Sí. Ya. Si Pau me dice que sí, tengo razón. Yo tengo razón. Perdón, es que sabes que luego se me va la idea. Sí, no, sí se le va. Y luego no regresa. No, yo con lo que quiero cerrar es que Si usted, papá, está creyendo que porque a su hijo le encantan las artes y, ay no, pues ¿a qué te vas a dedicar? Véala. Ya la terminó la maestría, ya estamos diciendo que ya nada más le falta el papel. No crean que las artes son cosa fácil y son cosa de a cualquiera lo puede hacer, como lo acaba de decir. También se necesita una formación y también son una profesión muy reconocida, y entonces no se mortifique o no empiece a truncarle los sueños a su hijo si le gusta bailar, cantar, algo relacionado con las artes. Al contrario, explótalo. Por ejemplo, Ale es maestra de música, también en lo particular, y das piano, ¿no? Creo. Piano. Justamente, ¿en dónde? A ver, cuéntales. Llévenlos a clase de música. Mi hija medio toca ahí el teclado, entonces capaz ya llegamos. Tengo una academia de música que está para Las Águilas. Ay, estás bien lejos. Pero bien cerquita de su casa, usted se vaya. Sí, ajá. No, pero también está la modalidad virtual que ha funcionado un montón. Ok. Sí. Bueno. Ah, está. ¿En Y dónde? ahí ¿Cómo se llama la academia? Strauss, Academia de Música. Se lo vamos a dejar Se lo vamos a en dejar en los comentarios, ¿no? Sí. En la descripción del video. Ahí sí. Ahí sí. Sí, para que la encuentre más No sé, ¿tienen alguna cuenta De Instagram. Así, Strauss. Ajá. O en la tuya. Strauss, con doble S al final. Strauss. Ok, bueno, se las ponemos. Se las vamos a poner y la vamos a etiquetar en todos ahí los videitos que le subimos en TikTok y en Instagram. Ahí vamos a etiquetar la cuenta para que vayan y la sigan. Y precisamente acotando a lo que dice Pau, realmente no es como que su hijo se vaya a convertir en pintor, en escultor, en músico, si explota esa área de niño, sino al contrario, le va a aportar cosas, habilidades para su vida que después las va a poder usar. Por ejemplo, va a ser más disciplinado, va a tener la capacidad de quizás ponerse metas fijas y saber construir un camino para llegar a ellas, tener la perseverancia para hacerlo. Son muchas las habilidades que las artes desarrollan en el ser humano que sirven para la vida. Para potenciarlo. Sí, y aunque se dedique a otra cosa, algo de todo eso que aprendió en las artes que le va a seguir, lo va a poder potencializar en esa carrera que decida. Y si decide profesionalizarse en eso, también está bien. Entonces, no cerremos puertas, abramos ese conocimiento, explorémoslo y no lo minimicemos, que es el punto de hablarlo aquí, porque a veces en esta utopía
queremos darle acá, ponerlo bien arriba como lo más importante, pero no se le da nada de oportunidad, entonces termina siendo como que, a ver, al final lo minimizan. Sí. Entonces, pues, al final terminamos con que lo único importante es español y matemáticas. Y pues, vemos. En fin, bueno, con esto terminamos, Ale. Estamos muy agradecidas de que te hayas tomado tu tiempo para compartir nuestra experiencia y tu conocimiento y para abrir el campo de diálogo, que es lo que siempre buscamos aquí en el podcast, abrir el punto de discusión y a usted en casita, en sus escuelas, cuando comparte el podcast, o si le gustó, lo volvemos a retomar. Entonces, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me sentí muy cómoda. Ay, qué bueno. Diario. Nosotros como que parece que ensayamos nuestros diálogos, no, nos sale natural. Recuerden seguirnos en nuestras redes, darnos like al video, aunque ya nos siga, por favor denos like, nos ayuda mucho. Compártanlo para que más personas nos puedan encontrar y disfrutar de este hermoso momento.